a duras penas reivindicaban condiciones mejores de trabajo y de vida, hacia el beneficio de cada trabajador, pero una reivindicación que piense en la organización, eso es nuevo, absolutamente nuevo. De ahí la alarma de los empleadores y de ahí la aglutinación de la reivindicación. Es decir, que la motivación de la huelga pasa de ser defensiva a ser ofensiva desde el punto de vista de la fundamentación teórica de la reivindicación. ¿Por qué esta huelga es un antes y un después? ¿Por qué puede ser considerada como un hecho trascendental? No solo para la historia de Béjar, naturalmente, no solo para la industria textil y la actividad productiva, sino para el conjunto del país, junto con otras manifestaciones huelguísticas que hay coetáneamente en España de este tenor, pero pocas. En ese momento, principios de siglo, cuando está en ciernes la Primera Guerra Mundial, que tendría consecuencias. Pues un antes y un después se basa en una serie de características de esta huelga, ¿no? La primera, la duración inusitada. Es una muy larga duración, teniendo en cuenta que los trabajadores en huelga dejan de percibir el salario, aunque hay ayudas obreras, bolsas de trabajo, cajas de resistencia, pero no perciben el salario y 7 meses acumulados producen una situación de deterioro de la salud de las familias, de la salud económica de las familias y el impacto de esta situación en Béjar, que es una población que cuenta en ese momento con 9.500 personas, como se llama. No son los 1.071 en huelga trabajadores que dice el Instituto de Reformas Sociales, sino son los entornos familiares, las relaciones y tal. Es decir, eso provoca que la población tome posición, se divida en dos partes, ¿no? En dos ámbitos. Quienes la clase trabajadora de otros sectores y los sectores de la burguesía más progresistas y conscientes, y en ese momento Béjar es una ciudad muy cultivada, hay varias publicaciones, hay presencia del republicanismo, pues que toman partido inequívocamente en favor de las posiciones de los huelguistas, y quienes se alinean, comerciantes, pequeños comerciantes, etcétera, se alinean con las tesis de los empleadores, de los empresarios. Béjar en su conjunto vivirá, a partir de los primeros 15 días de huelga, vivirá a partir del observatorio de la marcha de la huelga. Pero no es una característica definitoria la larga duración, porque he dicho que en 1913 hay una huelga de la misma duración, de 7 meses, también muy importante. Una segunda característica es lo que podemos llamar la oficialización de la huelga. Porque los intentos de superación del conflicto, desde el momento mismo en que la huelga es convocada, se producen incesantemente y afectan no solo a los intentos locales de conciliación, muy importantes en el ayuntamiento, la Junta Local de Reformas Sociales tiene una labor muy importante, que es la organización local del Instituto de Reformas Sociales con funciones de mediación, de conciliación. El ayuntamiento constituye una comisión para el conflicto que negocia, que se entrevista con las partes. Intentos provinciales de conciliación, el gobernador civil de la provincia despliega una labor importante de concienciación de la importancia del conflicto y de intentar soluciones.
el asunto se extiende al ámbito nacional. El ministro de la Gobernación, Sánchez Guerra, interviene el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato. Tanto los empleadores como los fabricantes como los trabajadores, a través de representaciones, visitan a estas instancias madrileñas y se produce una concienciación, una multiplicación de la toma de conciencia de la ciudad al conjunto del país. Solidaridad en todo el país, las organizaciones obreras, envío de dinero, etcétera. Por tanto, esta es una característica que desde luego no concurre en las demás huelgas de la actividad textil en Béjar. Es una característica también que nos permitiría hablar de un antes y un después. Hay un debate en el Congreso de los Diputados muy importante a partir de unos desórdenes públicos que el desarrollo de la huelga, a pesar de la tensión que va increciendo al amparo de la necesidad social angustiosa, pues se van calentando las posiciones, lógicamente, y hay unos desórdenes el 16 de mayo de 1914, en que una manifestación a raíz del fracaso de un intento, porque en un momento determinado la negociación de la huelga se deslocaliza, no tiene lugar en Béjar, sino que tiene lugar en Madrid, porque buena parte de los fabricantes principalísimos, los que dirigen el asunto, viven en Madrid y son correligionarios políticamente de los que mandan, ¿no? Del partido en el gobierno. Y pues la comisión negociadora de los trabajadores se desplaza a Madrid, despierta expectativas porque está allí la cobertura del gobierno, ofrece todas las facilidades para la reuniones varias, incluso se produce la negociación en casa de uno de los más importantes fabricantes, Gómez Ajero, en su casa, ¿no? Entonces hay una especie de deslocalización de la negociación y de privatización de la negociación. Cuando esto salta, son posiciones difícilmente compatibles, cuando la huelga y su motivación adquieren una dimensión cualitativa, como he dicho antes, ¿no? Los empresarios no van fácilmente, por lo menos no en una etapa en la que no hay desgaste definitivo de las posiciones, a ceder en el tema del despido, ni tampoco ya las condiciones de trabajo pasan a segundo nivel, ni por supuesto en el tema de la defensa de las sociedades, porque está en juego el poder organizativo de los empresarios, ni más ni menos. Cuando no fructifican las negociaciones en Madrid, pues se produce una situación de desasosiego, de incredulidad en la población, y los trabajadores en huelga movilizan a sus familiares, que convocan una manifestación, mujeres y niños principalmente, algunos hombres también, pero los menos, y recorren la ciudad apedreando las casas de los fabricantes. Apedrean, y algunas fábricas, también algunas la saquean, se llevan algunas herramientas y tal. Eso provoca la intervención de la Guardia Civil, que es reforzada. La dotación de la Guardia Civil de la ciudad es reforzada, con añadidos que vienen de Salamanca, y hay una represión importante, con muchos detenidos que pasan a disposición judicial. Eso provoca una concienciación ciudadana, ya deslindada, si se puede deslindar del conflicto. Hombre, una cosa es el conflicto, otra cosa es razones de cordura, que se proyectan sobre la sociedad, incrementando el agobio y la angustia. Ese hecho conducirá al procesamiento me parece que fueron
11 personas al final, ¿no? Por mediaciones del ayuntamiento, del alcalde. Durante el periodo, debo decir que durante el periodo hay 3 alcaldes. En ese momento está González Clemente, un médico importante, republicano, y unos cuantos de los detenidos que van saliendo en libertad por la mediación, pues, de las instancias públicas, de las fuerzas sociales, de la Cámara de Comercio, pues son procesados, entre ellos González Clemente, que le acusan de instigador de ese hecho de orden público, ¿no? Con lo cual, pues están las consecuencias penales en ciernes. A todo esto se nombra un juez especial de la Audiencia de Valladolid, un fiscal, que vienen a instruir el supuesto. Y se nombra un interventor institucional, un funcionario del Gobierno Civil de Salamanca es nombrado, que interviene en la administración de la ciudad. La interviene. El ayuntamiento sigue funcionando, pero no cuenta. Cuenta este funcionario en contacto permanente con el Gobierno Civil. Bueno, encontré en el Archivo Provincial de Salamanca un resumen, no el libro de sumarios perdido, un resumen de las causas judiciales del momento, y encontré el historial de esto, que lo indico en el libro, ¿no? Bueno, eso con el tiempo, una vez terminada la huelga, se sobreseen las causas, empezando por la de González Clemente, y no queda en nada. A raíz de eso se produce un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados en Madrid, en el que interviene ni más ni menos que el mismísimo Pablo Iglesias. Durante 2 sesiones, me parece que fueron los días 18 y 20 de mayo del 1914, interviene el ministro de la Gobernación e interviene el diputado por el distrito, Anselmo Olleros, también fabricante, que vive en Madrid, que es en ese momento hermano, si mal no me equivoco, de otro Olleros, que es el presidente de la patronal textil en ese momento. Miro a Javier porque es el que más sabe de esto. Ya me ha pasado alguna nota que lo cito de aquí, citando la procedencia. El debate se centra, para no aburrirles a ustedes y para ir terminando, se centra en dos asuntos. Uno primero, la motivación de los desórdenes, la posición de los fabricantes y la posición del ministro y la posición del diputado Olleros es que no tiene nada que ver con la huelga, que eso es una cosa, obra de profesionales de la agitación, y la posición de Pablo Iglesias, que eso es una consecuencia de la huelga y del entorno de la huelga, ¿no? Y de la situación de miseria y de hambre, ¿no? A que han conducido la cerrazón patronal. Ese es un debate muy interesante que yo narro aquí, y una segunda sobre los excesos de la represión por la Guardia Civil. Ha habido represión, nos lo han dicho numerosas personas que no participaron y que objetivos neutrales, si se puede hablar así, frente a cumplieron con su deber, pacificaron el asunto, pero hombre, si era una mera manifestación, que respondan de las roturas de cristales y de eso, naturalmente, pero una represión muy dura y tal. Esos fueron los dos asuntos. Bueno, o sea que fíjense ustedes la oficialización de la huelga. Ya esto bastaría para calificar el asunto como un antes y un después. Pero la razón última para esta calificación es el elemento cualitativo de la huelga. La dimensión política de la huelga. No fue una huelga política en sentido de insurreccional, revolucionaria, de mutación ni contra el Congreso de los Diputados. No fue. Pero sí tuvo una significación política.
sindical, económica, sindical y política. Y eso ya hace que sean palabras mayores. Bueno, la huelga termina cuando ya el agobio es superlativo y la desmoralización de los trabajadores y sus familias frente a la resistencia de la patronal. Además hay acontecimientos muy significativos, por ejemplo, la guerra de los manifiestos también, que es una novedad. Las partes en conflicto acuden a medidas de conflicto que tienen que ver con la libertad de expresión. Es decir, hacer públicos en octavillas, en otro tipo de publicaciones, sus posiciones para concienciar a la opinión pública, para atraer a la opinión pública a las posiciones de cada uno. En tanto que los manifiestos de la patronal son elaborados por técnicos, por abogados, se nota, discuten la convocatoria, discuten la base legal de la convocatoria, no sé qué, tal, bien escritos. Los manifiestos de los trabajadores son redactados por lo que podríamos llamar intelectuales orgánicos. Periodistas que no citan su nombre, que se ponen al servicio, porque los trabajadores, incluso la junta directiva de la federación, pues son prácticamente analfabetos. Bueno, es muy interesante, hay numerosos, ¿no?, documentos muy importantes. Pues esto termina a raíz de ante otro de los fracasos en Madrid también, ante una convocatoria por parte del ayuntamiento. Es ya Vicente Valle el alcalde. Paseaba yo antes por la Puerta de Ávila y veía yo a Vicente Valle en los acontecimientos del 68. Es el mismo Vicente Valle, que tenía una longevidad a prueba de cualquier cosa, es el mismo. Pues era alcalde, un tipo muy interesante, muy civilino, pasó del anarquismo al republicanismo, y se convoca también con la ayuda de los 2 diputados provinciales por el distrito, una así llamada, como dirían los italianos, una cosiddetta Asamblea Magna en el Cervantes, donde pues se negocian, ya no hay tiempo, esto es un desastre, la población de Béjar disminuye, la inmigración, buscar otras alternativas laborales fuera, pero no la fuerza reivindicativa, eso no disminuye, ni la resistencia patronal. Una asamblea magna donde se maneja, y es la propuesta que hacen desde el foro. Participan centenares de personas, todas las fuerzas vivas, se invita incluso a Unamuno, que no asiste, a Bernís Carrasco, que es el delegado de estadística de la región, que es un importante catedrático de Economía y Hacienda Pública de la Universidad de Salamanca, que sí asiste, y se aproximan posiciones en torno a una propuesta. Se cesa la huelga, se sigue negociando, y lo que quede por negociar en un plazo que pongamos se somete a arbitraje al Instituto de Reformas Sociales. Inopinadamente, los empresarios dicen que sí, probablemente estaban al tanto, y los trabajadores dicen que lo tienen que consultar. Esto es el 20 de mayo. Y se suspende. Al día siguiente los trabajadores lo consultan con sus cuadros. Hay una asamblea en el Teatro Variedades, en el Salón Variedades, a las 7:30 de la mañana, que dura toda la mañana, donde por inmensa mayoría los trabajadores deciden que no a la propuesta. Vuelven a la asamblea magna del Teatro Cervantes. Hay una intervención ahí importante de Bernís Carrasco, y se afina la propuesta, ya están allí quienes deciden, se afina la propuesta, se establecen garantías y, sorprendentemente también, los empresarios dicen estamos de acuerdo y los trabajadores nosotros también. El júbilo se dispara,
y repique de campanas, fuegos artificiales, telegramas a Madrid, telegramas a Salamanca, y los términos es que se reanuda el trabajo el lunes siguiente, que es el 27 de mayo, y comienza una negociación en petit comité, y si me parece que fueron 2 meses o 1 mes, una cosa así, pues al Instituto de Reformas Sociales, que es una entidad prestigiosa, en manos de reformistas del gobierno, bueno, aunque es una institución tripartita, el Instituto de Reformas Sociales, pero bueno, ahí está Álvarez Builla y personas muy importantes del reformismo social, de origen krausista, que designan pues, al presidente de la Comisión de Arbitraje, es un magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil y tal. Bueno, pues nada, el 27 de mayo se reanuda. Es el día anterior había sido el 222 día de huelga. Termina la huelga. Y pues es complicada la elaboración del arbitraje porque hay un periodo de información pública donde los árbitros, que son 3, escuchan las posiciones, hay documentos por escrito, etcétera, etcétera. Y dictan el famoso laudo que pone término al conflicto, a ese conflicto, que no termina con la situación de conflicto en la industria, que es de enero de 2015. Perdón, de 1915. Y luego hay unas decisiones aclaratorias de carácter interpretativo, que publica, todos ustedes lo han visto, seguro los interesados, publica el Instituto de Reformas Sociales. Y por último, una valoración de la huelga. Bueno, los empresarios lo valoran como, bueno, el Instituto de Reformas Sociales en el arbitraje, en materia de condiciones de trabajo, falla a favor de los trabajadores, adquieren un incremento salarial de promedio en torno a un 10%, 9-10%, que eso es muy importante, otras condiciones de trabajo también, pero no adquieren la reivindicación principal. Como era previsible, los propios trabajadores o quienes los asesoraban, pues lo sabían, ¿no? Se esgrime la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la capacidad organizativa, no adquieren. Y se matiza lo del despido. Podrá ser despedido en caso de faltas que tengan relación con el trabajo. Consiguen los trabajadores meter eso que es muy importante. Los empresarios entienden que han ganado el asunto, las posiciones conservadoras de la ciudad también, y los trabajadores tienen una situación agridulce, ¿no? Diciendo, seguiremos luchando, hemos conseguido mucho. ¿Qué han conseguido? Por tanto, yo creo que repartiría yo los logros, ¿no? ¿Qué han conseguido? La visualización de la organización obrera. Que trasciende al conflicto. Es decir, la organización obrera, la Federación Textil Obrera en este caso, aparece como una organización cohesionada, potente, visible y capaz de paralizar la actividad productiva el tiempo que quiera. Eso es muy importante. Y eso lo valoran las valoraciones más agudas, en algún documento sindical lo valoran como muy, muy importante. Bueno, un acontecimiento cuyos logros hay que repartir, como acabo de decir, que deja intacto la conflictividad obrera en Béjar y en el país, que conduce en las décadas subsiguientes a donde todos sabemos que conduce el asunto. Pues, no sé si me dejo algo. Queridas amigas, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ya no hablo más de esto, ¿eh?
Y vamos a ver, esos 9.000 y pico, vamos, que podéis preguntar, Sí. pero me he lanzado yo. Hay dudas. Esos 9.000 y pico no eran todos textiles, ¿no? ¿No eran todos? Textiles, o eran Los 9.500 era la población de Béjar. Por eso, bueno, sí. O sea, que era tan importante como la de Salamanca. Sí, claro. No, los textiles todos entraron en huelga, todos eran, según el Instituto de Reformas Sociales, 1.071, aunque hay cifras cruzadas. Pero bueno, yo tomo la cifra de la memoria del Instituto de Reformas Sociales, que redactó seguramente el famoso Crotontilo, de eso no voy a hablar, que me cogió la medida, Crotontilo, que era el jefe de la Inspección de Trabajo de la 7ª región, un médico, que estaba en Béjar. No, aproximadamente la 7ª región es como Castilla y León, una cosa así. No estaba en Salamanca capital, ni en Valladolid capital, estaba en Béjar, por razones obvias. Pues cifra 1.071. Lo que sí es cierto, pueden discrepar, es que todas, porque no cuantifican igual las plantillas de las fábricas, que fue un cierre total de la actividad productiva, de todos los trabajadores sindicados y de los que no lo estaban, que eran la mayoría. Los no sindicados eran la mayoría. Todos, 70% de hombres y un 30% de mujeres, todos secundaron la huelga, previa convocatoria de las organizaciones sindicales. Lo cual preocupó mucho a los fabricantes. Se dieron cuenta de la capacidad de convocatoria, este es otro de los hallazgos de las consecuciones, de la capacidad de convocatoria de unas organizaciones con las que a duras penas negociaban, hasta que se produce la totalidad. Es un índice del hastío de los trabajadores y estaba en juego la capacidad de respuesta de las organizaciones. Eso es lo más importante. A nivel nacional, además. También, junto con otros conflictos que estaban en marcha en el país, en sitios de tradición conflictiva como Béjar. Béjar era una ciudad muy, muy interesante, es lo que me llamó a mí la atención cuando me aproximé a esto, ¿no? Muy interesante, había 4 o 5 periódicos, revistas culturales, muchos intelectuales de por medio. ¿Y las fábricas permanecieron cerradas sin producción o hubo esquiroles? Cerradas, no hubo esquiroles. No. Unanimidad tremenda. No hubo esquiroles, además, no hubo esquiroles, ni de la ciudad ni de otras partes. Eso hubiera complicado mucho desde el punto de vista de... No hubo. Todos pensaban que era una cuestión, dada la envergadura de la fuerza, de la manifestación de fuerza, de pocas semanas. Ya empezó el año 1914, enero, febrero, y ya las cosas empezaron a poner de manifiesto que no iba a ser una cosa, sobre todo a raíz de la publicación de este reglamento, que lo tenían preparado claramente, lo tenían preparado. Un reglamento que sancionaba de forma muy dura la existencia del poder organizativo empresarial, que nadie discutía, pero que este documento en plena conflicto y en plena negociación, que nunca se abandonó entre las partes, entre representantes de las partes, pues era realmente una provocación. Y eso no se improvisa de un día para otro. Y ahí están los abogados de las organizaciones patronales. Es un reglamento que luego fue modificándose, pero que mantuvo lo principal en defensa de la organización del poder empresarial en la empresa. Potenciación de las organizaciones sindicales versus potenciación de los poderes empresariales en los centros de trabajo. Esa es la dialéctica que se manejó en ese momento. Yo también creo que es de resaltar... No te veo, si no te quitas las manos de la... Digo que yo también creo que es de resaltar la actitud que mantuvo el ayuntamiento durante los 7 meses a pesar de los 3 alcaldes, ¿no? Y es el hecho de que ponía a disposición de la gente recursos económicos que sí, claro, no tenían para alimentarles, para los sí, desayunos, para... Es decir, ¿cómo
en este caso estaba todo, vamos a decir, la parte laboral más, la parte pequeña, los trabajadores, la gente, estaba toda unida y estaba el ayuntamiento también Sí, eso es, apostando por resolver. esto es una cosa curiosa porque en el ayuntamiento estaban representadas las distintas opciones políticas, ¿no? Y había opciones políticas en el ayuntamiento que sintonizaban con las posiciones de los empresarios, ¿no? La mayoría. Pero, sin embargo, prevaleció en el análisis la dimensión de tutela social, ¿no? De protección. Humanitaria. Eso prevaleció. La comisión de conflicto no sirvió para nada. La Junta Local de Reformas Sociales que radicaba en el ayuntamiento tuvo numerosas reuniones, no consiguió nada. Las partes desde enero ya se dotaron de la potencialidad y de la firmeza de las propias posiciones, y luego hubo numerosos plenos de debate sobre esto, de intentos de mediación, frustrados, claro, o de conciliación, y hubo el despliegue de una importante acción social. Por ejemplo, el llamado asunto del pan. El ayuntamiento se dedicó a fabricar pan. No se hacía ahí sino que se conectaba con fabricantes para, a precio de coste, alguna subvención del ayuntamiento, y ese fue un tema muy importante, el desarrollo. Lo estudio yo aquí también, así que compren el libro. Lo estudio yo aquí también, el asunto así lo llamaron, ¿no? El asunto del pan. Hubo debate, es decir, cada elemento de los que integran este escenario que yo he pretendido presentar el escaparate globalmente, era susceptible de debates específicos. El tema del pan produjo debates en el seno del pleno municipal y en la prensa, y va, infinidad. Comedores sociales, un intento municipal. Y luego la iniciativa de las la iniciativa de que hijos de los huelguistas que quisieran fueran atendidos por familias de fuera de Béjar. Muy importante, de iniciativa municipal, donde colaboraron la parte obrera fundamentalmente, ¿no? Eso cuajó en Salamanca. En Salamanca, allí estaba el famoso Santa Cecilia, que capitalizó todo esto. Fueron ya al final desplazamiento de varios niños que fueron en ferrocarril, fueron despedidos en la estación de Salamanca como si fuera una fiesta, atendidos allí. El Ayuntamiento de Salamanca se negó a que desfilaran por la ciudad, por el centro de la ciudad, que no desfilaran por la Plaza Mayor, sino que fueran recogidos por los padres de acogida surrecticiamente, una comida y tal. Estaba preparado también para Valladolid y para Madrid. Estaba preparado. Pero que familias obreras, pero terminó la huelga. Entonces la experiencia manifiesta, concretada históricamente, es la de Salamanca. También eso provocó tensiones y muy rica. La página histórica es muy rica. A mí me invitó este señor a dar una conferencia, que era alcalde, ¿no? Eras alcalde ya. ¿Eras alcalde? El 16 de diciembre de 2013, ahora sí, 2013, 100 años de la huelga, había un programa de la agrupación socialista bejarana de más actos, representaciones teatrales y un programa muy bien, que luego no se hizo, que empezaba por una conferencia que me encargaron a mí. Tú me llamaste y yo la acepté. Yo había oído hablar de esta huelga, pero no tenía ni idea. Y me preparé la conferencia, ¿no? Estudié el laudo y lo desarrollé en San Francisco. El convento de San Francisco. San Francisco. Un auditorio lleno de gente, estaba el alcalde entonces. Y yo allí dije, que luego amigos me decían, ahí estaba la segunda enseñanza, la enseñanza universitaria, que era un tema tan rico, que me iba a dedicar a él. Y algunos me decían, ¿qué dices?
Pues estuve 2 años con él, 2 años. Y sin perjuicio de las demás actividades mías, claro, 2 años. Visité todos los archivos, habidos y por haber, y redacté. Y dije, me lo pidieron el original, el Centro de Estudios Salmantinos, y yo hablé con Chema Hernández y digo, no, hombre, no, preséntate aquí. Bueno, y me presenté, y es este libro, mi incorporación al Centro de Estudios, y mi cariño y amor por Béjar, a raíz de entonces, ¿no? Yo que soy hijo de la propiedad horizontal, yo soy hijo de la propiedad horizontal. Es decir, yo nací en una casa de pisos en Madrid, en Las Vistillas. Y me encontré en mi pueblo, porque los de Madrid no consideramos que tenemos un pueblo. No sé qué tenemos, pero no es un pueblo. Y aquí me lo encontré. Así que, bueno, pues es apasionante y está narrado literariamente esto, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Hombre, hay sus notas probatorias, es una indagación seria, pero no me divierto, ¿no? Me han comentado, por ejemplo, hay un artículo sobre este comienzo mío aquí, ¿no? Joder, lo que da de sí esto, ¿no? Que es, a ver, ¿dónde está? No, ¿dónde está? Aquí, mi presentación, porque hay una presentación de Antonio Avilés, que era el presidente del Centro de Estudios Bejaranos, inicialmente una presentación, y luego yo hago una introducción, de reclamante en defensiva, una huelga de leyenda 100 años después. Bueno, y yo empezaba. El día 16 de diciembre de 1913, cuando el año agonizaba, pues ese tema ha sido considerado en una revista literaria, bueno, una cosa que me salió, ¿no? Pero se lee muy bien. Y yo lo he leído y me ha gustado mucho. Sí. Tengo ya numerosas, no habrá, si no lo compran ustedes y se agota, no habrá reedición, tengo numerosas. Hay algún error. Cuando yo atribuyo ahí la huelga que se describe en Rincón de Provincia, que ha estudiado Antonio, y digo que es la de 1903, no es la de 1903, es esta mía, esta que yo estudio. Y ahí pone que es la de 1903, eso hay que corregirlo. En una polémica que tuve con un primo tuyo, ¿cómo se llama? Marcelo. Bueno, hay muchas cosas. Tengo una carpeta así de adiciones, sin haber ampliado la investigación. No hay hechos nuevos, sí hay reflexiones mías nuevas. Nada, pues si llegamos a hacer segunda edición, ya. Bueno, claro. Y además, bueno, que tienes otros amigos que han sacado de esto, Crotontilo y todo eso. Un amigo mío, es un magnífico pintor que se llama Miguel Elías, me ha ilustrado este ejemplar. Está precioso. Esta acuarela maravillosa, esta imagen preciosísima. Lo que no me gusta es cómo me ha pintado a mí. Este no soy yo. Prefiero este. Y bueno, una maravilla de ejemplar, ¿no? Tiene 14 o 15 Unamuno. Especialmente valioso. Especialmente valioso este ejemplar. Sí, único. Claro. Lo llevo a los sitios y tal, y no me gustaría manejarlo ni sobarlo. Una joya. Bueno, ¿más cosas? No. Sí, darte las gracias y resaltar, a ver, hay dos aspectos, uno local, se hablaba de la cantidad de cosas que se hicieron aquí, de tipo humano, y otra desde la perspectiva histórica. ¿Y otro? Desde la perspectiva histórica que tú has destacado, el salto cualitativo que supuso esto para lo que han sido después las organizaciones sindicales. Bueno. Nos aleja un poco aquí de esta, pero yo creo que eso es esencial y fundamental. Y yo te doy las gracias por hablar de esta cosa. Quedaría una última reflexión, ¿no? ¿Qué ha sido de la huelga? Hoy. Pero eso la dejamos para otro día. Esa es la verdaderamente importante, ¿no? Yo he terminado todas las intervenciones que he tenido sobre esta huelga con eso, ¿no? Esta es una página histórica, pero la historia sirve
sirve para lo que sirve, ¿no? Sirve para conocer el presente, no tiene entidad en sí misma, ¿no? Tiene que explicar el acontecimiento histórico que acota el investigador, pero con enseñanzas y con proyecciones hacia el futuro. Es a mí lo que me interesa de la historia. Yo no soy historiador, pero aquí me he hecho historiador. Era fácil porque el periodo y el contexto, ¿qué contexto es? El contexto político es el de la crisis de la Restauración, que lo conozco bien. Yo publiqué un libro que va por la 7ª edición, se llama Ideología y Derecho del Trabajo. Hice mi memoria de cátedra sobre el origen histórico del derecho del trabajo y es un periodo de la Restauración que conozco bien. Y por tanto me ha interesado mucho. Lo verdaderamente llamativo para mí, como observador, yo me puedo convertir en un observador de mi propio trabajo, ¿no? Es cómo yo he hecho esto. De verdad, me sorprende. Estoy encantadísimo de haberlo hecho, ¿no? ¿Cómo he hecho yo esto? Dedicar 2 años a esto, y es uno de mis libros más valorados, que es sobre el derecho de huelga. No es sobre el derecho de huelga, es sobre una huelga concreta. Incluso, lo diré, cuando Antonio Avilés me ofrece la incorporación, había hecho alguna pulsación de opiniones para incorporarme cuando ya me habían dado el premio, que fue en el tránsito, que entrabas tú como presidenta, ¿no? Cuando se debate en el pleno, me ha llegado que algún compañero, no sé quién, varios, dijeron, pues bueno, ¿cómo vamos a nombrar a si acepta que no va a venir nunca? Porque tiene infinidad de otras cosas que hacer. Pues ya lo ha destacado Pepa. No falla nunca, No, y he participado de forma muy intensa en la renovación de nuestros estatutos recientemente. Y me lo creo y me interesa mucho. Y que nada. Tú estarás encantado, pero nosotros mucho más. No, estoy encantado yo. Es que si no estuviera encantado yo, hubiera quedado el tema en una conferencia. Menos mal que no. Bueno, chicos. Gracias.